Es uno de los derechos esenciales a la dignidad humana y por ello forma parte del catálogo de derechos fundamentales que son conocidos por nuestra Constitución. Este derecho consiste en que toda mujer, niña, adolescente o bien persona que se identifique o exprese el género femenino, tiene derecho a que ninguna acción u omisión por parte de agentes del Estado o bien de particulares le cause un daño o sufrimiento, ya sea físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual o la muerte. Entonces, el derecho de la mujer a vivir libre de violencia implica un deber del Estado de garantizar que la vida de las mujeres se desarrolle en entornos seguros, tanto en el ámbito público como en el privado, ya que la violencia afecta a las mujeres de múltiples maneras, además de que obstaculiza el ejercicio de otros derechos fundamentales, como la libertad en la toma de decisiones y el derecho al libre desarrollo de la personalidad y autodeterminación del plan de vida. Esto ocurre tanto en el plano laboral, político, familiar, social y en general en cualquier esfera de la vida en que se desarrolla la mujer. Por eso el derecho de la mujer a una vida libre de violencia se interrelaciona de forma estrecha con la prohibición de discriminación por razón de género. Así que el contenido de este derecho sí incluye a su vez el derecho de la mujer a ser libre de toda discriminación y a ser valorada y educada libre de estereotipos, eliminando todo prejuicio o práctica consuetudinaria que la sitúe en una premisa de inferioridad o desventaja. Pues existe ante la evidencia de que las mujeres conformamos un grupo históricamente desventajado. Un hecho notorio que curiosamente no solo ocurre en nuestra sociedad, sino que es un fenómeno universal, por lo que al ser advertido de forma patente y mediante la voz del feminismo, es que se impulsó a que los estados enfrentaran la necesidad de reconocerlo como parte de los derechos fundamentales. Así, es considerado de índole fundamental, inalienable e indivisible la dignidad humana. De ahí entonces que existe este acuerdo convencional que pugna para que todos los estados a lo largo y ancho del planeta reconozcan este derecho y adopten estrategias integrales y multidisciplinarias para prevenir, sancionar, investigar, reparar y erradicar la violencia y la discriminación en contra de la mujer. Pues entonces podemos decir que en sí mismo el reconocimiento del derecho a la mujer a una vida libre de violencia nace precisamente como una primera acción estatal para garantizar ese compromiso adquirido y prioritario que tienen los estados de implementar medidas y políticas para que toda mujer pueda ejercer plenamente sus derechos en igualdad de condiciones a sus semejantes. Puesto que la experiencia femenina para ejercer plenamente los derechos humanos dista por mucho de la experiencia masculina, precisamente por los obstáculos que representa el fenómeno histórico de violencia y discriminación que aqueja al grupo de mujeres, lo que también por mucho explica por qué hasta ahora es que existe el derecho a una vida libre de violencia solo de las mujeres y no así de los hombres. Pues la situación histórica de desventaja y de violencia en la que se sitúa el género femenino, además de la existencia de estereotipos de supremacía masculina y estructuras machistas, es en sí lo que justifica la existencia del derecho a la mujer a vivir libre de violencia. El derecho de la mujer a una vida libre de violencia no resulta irrestricto, por ejemplo, frente al derecho al debido proceso, porque si bien hay un deber prioritario del Estado de investigar, juzgar y sancionar los casos de violencia en contra de la mujer, estas acciones deben ceñirse a un proceso o juicio que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y que garantice a su vez el ejercicio de los derechos de todas las partes involucradas, como lo es el derecho a la defensa del presunto agresor, el derecho a que presente pruebas, aún frente a las premisas notorias del fenómeno de violencia en contra de la mujer, así como el resguardo y respeto del principio que le asiste de su presunción de inocencia. Así que el derecho de la mujer a una vida libre de violencia no puede en automático sobrepasar todos los principios o derechos constitucionales, sino que debe interactuar e interrelacionarse con estos a fin de encontrar en esta tensión el despliegue más efectivo para cumplir con el objetivo de eliminar el fenómeno de violencia en contra de la mujer y a la par garantizar los derechos humanos de toda persona. Por ejemplo, este derecho en el ámbito familiar no le otorga a la mujer el derecho absoluto de disponer de la custodia de los hijos o hijas,
sino que esta decisión deberá tomar primero en cuenta el principio del interés superior del niño, de la niña o del adolescente. Y de acuerdo a lo que éste dicte, se podrá concluir la idoneidad de la madre para la custodia y el cuidado, lo que a su vez cumple con el contenido del derecho mismo a que no se tomen en cuenta estereotipos de la mujer respecto al desempeño de responsabilidades familiares. Así que el derecho de la mujer a una vida libre de violencia constantemente transita frente al límite del principio de igualdad. De ahí que es complejo la aplicación en su práctica, porque los operadores jurídicos deben equilibrar el trato ante la ley y no solo favorecer a la mujer por el hecho de ser mujer, sino que requieren implementar métodos analíticos muy específicos que auxilien a detectar los obstáculos o prejuicios que por razón de género impiden visibilizar las situaciones humanas, en concreto la situación de la mujer en condiciones de igualdad. Este derecho también se traduce en el deber de toda autoridad de actuar con perspectiva de género. Esto es, el derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación trae aparejado al deber del Estado de velar porque en toda acción estatal y en especial en toda controversia jurisdiccional donde se denuncie una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, sea tomado en cuenta la situación a fin de visibilizar si la situación de violencia de género en realidad incide en la forma de aplicar el derecho al caso concreto. Pues de no hacerlo, es decir, o sea, de no tener esta especial consideración a la condición de género, entonces se vulnera el derecho mismo. Entonces es relevante resaltar que para la labor jurisdiccional es importantísima la obligación del Estado y su compromiso de adoptar una herramienta metodológica para detectar y eliminar las barreras y obstáculos que discriminan a las mujeres por razón de su género. Así, la omisión de impartir justicia con perspectiva de género constituye una forma más de violencia, porque son los prejuicios de género en los tribunales una de las barreras más grandes que enfrentan las mujeres. De ahí que importa mucho resaltar que es una de las estrategias más importantes para eliminar el fenómeno de violencia, es esta, ¿no? Precisamente implementar este método de perspectiva de género para la impartición de justicia y también para la investigación de hechos de violencia en contra de las mujeres en todas sus modalidades, porque la violencia es multifacética y en muchos ámbitos. Suprema Corte, el poder de la justicia.